Hey, y aquí estamos de vuelta en su fórmula antinovelas y analizamos estos temas que en época de COVID-19, de coronavirus, nos interesa analizar desde la perspectiva más positiva posible. Qué bueno que ahora nos trasladamos al mundo del trabajo y tenemos la compañía del queridísimo José Bretón, experto en desarrollo empresarial y en desarrollo de todo el tipo de liderazgo que se da en los trabajos y en los ambientes de ejecutivos, digamos. Y José está aquí con nosotros para analizar este fenómeno de cómo trabajar en equipo a distancia y a mantener el equipo motivado, que es Claro, el gran reto, digamos, José. es el gran reto. Hola, buenas noches, Lili. Un placer estar contigo como siempre. Como decías, el tema de liderazgo a distancia es el mayor de los retos. Es decir, date cuenta que no hubo tiempo de planificarlo, no hubo tiempo precisamente de ponerse de acuerdo. Muchas personas se fueron a su casa y ya se quedaron. Entonces, la realidad es que el trabajo a distancia principalmente está retando al liderazgo de la persona que hace gerencia, al director, al vicepresidente, porque la realidad que, para decir dos cosas importantes, nunca fue tan importante lo que es la empatía como lo es hoy. Es decir, no es un elemento básico de que te mando un correo y tú me mandas información o simplemente tú tienes que responder como yo quiero. Hay que generar una empatía, una escucha, hay que dar un proceso un poquito más hacia la persona, que posiblemente eso sea un reto mayor o no esperado por las personas que son cabeza de área o directores o área de negocios. Entonces, necesita también entrar en un proceso motivador. Tú decías una palabra muy interesante. No todo el mundo tiene la habilidad de trabajar en su casa. No todo el mundo tiene el espacio, tiene las facilidades, no todo el mundo puede compartir una conversación como la que tenemos tú y yo y a la vez tener los oficios naturales o una persona o una familia. Entonces, eso puede causar tanta distracción a la persona que necesite tener conversaciones que puedan clarificar un tanto de qué se trata, lo que va sucediendo, cómo va sucediendo, qué vas aprendiendo, qué cosas te van funcionando, qué cosas no te van funcionando. Es Fíjate que en la decir, hay casa, una... Fíjate que en la casa Sí, hay un elemento muy importante, aparte de que ahora somos multitask, barremos, vapeamos, fregamos y hacemos todo, que es muy interesante porque eso es un todos, trabajo. Fíjate claro. que uno se desconcentra, o sea, no es lo mismo el espacio de trabajo que los empleados estaban acostumbrados, donde se abstraían de la situación de la casa en un paralelismo, en un universo paralelo, a cuando verdaderamente tu realidad Claro. cotidiana y con muchísimos oficios se suma a los compromisos laborales. O sea que, como tú señalas, es muy difícil concentrarse incluso desde la casa. Entonces, por eso te decía, en esa misma dirección, Lili, que se tiene que tener empatía con las personas. O sea, porque van a suceder casos como que no te puedo entregar porque se me sucedió X cosa, porque tuve que abordar un tema que no necesariamente entra en el trabajo diario. Entonces, hay que tener esa igualación con las personas, escucha, detenerse, ver caso a caso, entender que no todo sucederá tal cual sucedía antes por el elemento de distracción, por ejemplo, y también las personas no todos están formateados, estructurados para trabajar en su casa. O sea, es decir, desde el Esta aire autoconfianza. acondicionado, desde el aire acondicionado que te puede hacer falta, desde el espacio, desde una silla cómoda, desde tener todos los materiales gastables que necesitas. Entonces, hay puntos que para mí son importantes y quisiera compartirlo con las personas, y es trabajar muy rítmico, muy organizado. Es decir, por ejemplo, los lunes, tener una reunión con todo el equipo. Es decir, eso traerá alineación, eso traerá que todas las personas sepan qué está haciendo cada quien. Eso traerá poder visualizar y poder contrarrestar opiniones de cómo van sucediendo sus vidas. Porque la realidad que puede que tengamos que tener algún tipo de enfoque de qué te funciona a ti cuando sucede esto para ver cómo me funciona a mí. Entonces, esa reunión de los lunes, vamos a decir, tendría que ver tanto con la parte del contenido del trabajo, del objetivo del trabajo, pero también balancear a las personas, buscar cohesión, buscar igualación, porque todos tenemos que estar adoleciendo de algo, aunque unos de una cosa y otros de otros. Entonces, para iniciar la semana es importante plantear esa mirada bajo el esquema abierto de cosas que pueden suceder. Y durante martes y jueves, que es básicamente un periodo importante, tener sesiones individuales, tener sesiones con equipos específicos para temas específicos y también entender que se puede trabajar más con una mirada de coaching, de ayuda, de apoyo, de poder empujar un poco más a las personas porque deben estar desbalanceados por los elementos que ya tú y yo hemos mencionado. Déjame hacerte una pregunta sobre eso, José. Veo y saco a conclusión de lo que tú señalas una palabra importante en el ambiente de liderazgo hoy en día y es la tolerancia.
tengo que ser más tolerante con fechas de entrega, con dificultades en el trabajo, porque estamos en una realidad donde la gente se está adaptando a un nuevo esquema y obviamente pueden haber más errores. ¿Te estoy leyendo bien? Sí, bueno, en parte sí. Mira, la tolerancia yo le llamaría un poquito más con lo que es empatía, con lo que es buscar compromiso. Con el tema de los acuerdos que se puedan hacer, deberían de mantenerse y si no suceden, entender por qué no sucedieron para saber que la próxima vez poner fechas con más certidumbre. Ahora, lo que sí va a ser, como te comentaba, hay que hacer un tanto flexible, podría ser la palabra, para poder adentrarse en los casos de las personas. Ojo, no es volverse padre ni madre de nadie, pero es saber que la condición cambió. Es saber que incluso la tecnología que tú puedes tener en tu casa no te puede facilitar el proceso de comunicación, por ejemplo, a nivel de velocidad. Puede que tú tengas, por ejemplo, que muchas veces la energía eléctrica te interrumpa con frecuencia. Entonces, debemos abordar como personas que gerencia líderes o gerencia personas también, entrar un proceso un poquito más de caso a caso. Por eso te decía que una forma útil de verlo de forma práctica es tener sesiones directas con las personas y De manera ver cosas independiente, específicas que están sucediendo. de ¿Perdón? manera independiente, de manera independiente esas De manera reuniones. independiente. La Es reunión de los decir, lunes es la colectiva, pero luego el líder tú recomiendas que el líder tenga reuniones independientes con cada uno de los miembros de con su equipo. cada uno. Mirando dos cosas, yo diría un 80-20, un 80 trabajo, hay que seguir produciendo, hay que seguir buscando resultados, pero ese 20 llevándolo a cada caso. Es decir, ¿qué pasa con José? ¿Qué pasa con María? ¿Qué pasa con Lilith? Porque no necesariamente van a tener los mismos contextos. Y incluso ya para la parte final de la semana, por ejemplo el viernes, tener sesiones de aprendizajes, que también puede ser colectivo. Es decir, ¿qué nos funcionó esta semana? ¿Qué no nos funcionó? ¿Qué vamos nosotros haciendo que va mejorando el proceso que tenemos que tener para ser productivo y cumplir y que no lo va sucediendo? Porque hay un elemento importante, Lilis, en esta fase que sabemos que se va a instalar de manera un tanto fuerte, hay un elemento de aprendizaje. Es decir, la persona tiene que entrar en un proceso de darse cuenta qué va sucediendo bien y qué no va sucediendo tan bien. Y por lo tanto, no es solamente ceñirse a que te escribo y te pido resultados, sino también te escucho un tanto, te acompaño un tanto para ver qué tan Aprendemos productivo juntos. tú estás haciendo y aprender juntos. Aprendemos juntos, porque fíjate tú que los sistemas, que es algo interesante, José, los sistemas fallan también. Ahora mismo Sí, nos tenemos todos que comunicar por una plataforma de comunicación que muchas veces también puede tener desperfectos. Hay una serie de adaptaciones a, a una nueva forma de trabajar y de manejarnos desde las casas cada uno, que implica un gran reto y que de verdad pienso que en la curva, digamos, de aprendizaje y de adaptación, los líderes deben ser flexibles. sí. Vamos a cambiar la palabra tolerante por flexible, pero yo hablo de esa tolerancia, de que realmente estamos en tiempos donde todo el mundo requiere cubrir esa curva de aprendizaje y adaptación, tú sabes. Sí, y hay esa tolerancia que sí me parece totalmente atinado. Recordemos que hay una intención positiva de entrada, es decir, la gente quiere seguir trabajando, la gente quiere dar resultados. Lo que pasa es que no todos tienen las habilidades para hacer la transición de una manera tan rápida. Hacer una transición, lo decías en un principio, para trabajar en tu casa, en tu espacio, no es tan bonito como aparentemente se ve, porque demanda de ti mucho más disciplina, demanda de ti mucho más capacidad de organización física y hasta mental para tú poder dar los resultados que estando en la oficina te lo da la organización, te lo da el ritmo que sucede en todo el espacio de trabajo. Entonces, por eso decía en un principio que esto es un reto para el líder principalmente. Obviamente todo el mundo quiere hacer lo que debe hacer, pero no necesariamente tiene la facilidad para hacerlo. Y además, Lili, a veces se está perdiendo hoy, y eso me pasaba con alguien que trabajaba, hay un enfoque muy alto a lo táctico, a lo inmediato, y se ha frenado un tanto lo estratégico. Es decir, ahora hay una frase muy común, más común, que es apagando fuego. Claro, eso es Sí. importante, hay que hacerlo, pero ¿qué pasa con los planes que tenemos? El negocio sigue teniendo metas estratégicas, sigue tomando decisiones estratégicas, por eso también es importante invitar a las personas, dar espacio para empoderamiento, para algún tipo de creatividad, para involucrarlo en algo aunque sea mínimo pero diferente. Porque la Pensar en nuevas rutina, soluciones, pensar en nuevas sí, soluciones, porque este es un momento de mucha innovación, donde pudiéramos claro, de verdad recibir un input interesante de cambios y de procesos, políticas y cantidad de cosas. sí, y de hecho la ruptura de la línea de trabajo, de pensamiento que se tenía es positiva, porque tal cual dice, se presta la parte, por ejemplo, de creatividad, porque, por ejemplo, ahora se están viendo cosas y casos que nunca se vieron dentro de.
Es decir, ahora se ve la posibilidad o la necesidad de crear diferentes alternativas sobre elementos particulares que están sucediendo. Por eso decía que hay que ser bien cuidadoso y aprovechar esto y darle un poquito más de espacio a las personas para que puedan hacer algo más allá de la tarea básica que se espera que hagan. Si tienen el tiempo. Una cosa que te iba a decir para cerrar, que ya no se nos está yendo el tiempecito, es Sí. que yo pienso que en estos momentos, a nivel de liderazgo, se necesita el desahogo de la cuarentena. Lo que quiero decir es que cada uno de los miembros del equipo puedan plantearle a su jefe o a sus compañeros, porque a veces nos hacen falta, José, los propios compañeros, eso es familia de uno. Sí, O sea, que sí, verse con esa gente uno se pone contentísimo. sí. Crear ese desahogo de la cuarentena para que todo el mundo pueda ir planteando cómo ha transformado su vida esta situación y cómo han logrado soluciones tanto cotidianas desde el punto de vista de su hogar como implementadas en el mismo ambiente de soluciones laborales. Yo pienso que ese Claro. desahogo permite que la gente se ría de su dificultad, vea que se comparte, que todo el mundo está pasando lo mismo, y crea de alguna manera un ambiente más nutrido para generar innovación, para pensar, digamos, fuera de la caja, que es lo que ahora necesitamos. Claro, claro, la parte social hay que valorarla y hay que utilizarla. Es decir, hay incluso hasta que reírse también de los fallos que uno está haciendo. Por Sí, eso la parte así es. social, porque como tú dices, hay relaciones laborales que van más allá de lo laboral. Es decir, podemos tener una relación de amistad a un punto que me sienta compadre, madre de alguien, y eso también debe estar dentro del proceso natural de hacer gestión hoy con las personas. Por eso no es un tema ahora, y con esto cierro, de solamente exigir resultados. Es aprender a compartir, pero también aprender a aprender juntos todos, porque es un proceso que nos está invadiendo de manera positiva a cada uno de los colaboradores. Caramba, muchísimas gracias a José Bretón, siempre un gusto y un placer compartir tanta información valiosa y de esa manera tan fluida que te caracteriza. Gracias a toda a Gracias. la audiencia por su sintonía y seguiremos compartiendo la forma en que aprendemos juntos a manejar con optimismo y hacernos más fuertes en esta experiencia tan contundente que nos ha tocado como mundo encarar, el COVID-19 y la cuarentena que parece interminable. Gracias, José. Conectaremos Bye nuevamente bye. en otras semanas. Muchísimas Así gracias. será. Cuídate Bye. mucho. Bye, bye. Y a quedarse en Bye. casita todo el mundo, ya lo saben. Bye, bye.